Por un largo periodo, la icónica serie El Príncipe del Rap, en Bel-Air, no fue solo un programa de televisión, sino un refugio donde reímos, soñamos y maduramos junto a una familia que sentíamos más auténtica que la ficción misma. Sin embargo, más allá de las luces del estudio y las risas grabadas, se ocultaban secretos oscuros, giros del destino crueles y realidades complejas que los guionistas jamás escribieron. Han transcurrido varias décadas desde el corte final y las trayectorias de sus protagonistas hoy destapan una mezcla de triunfos meteóricos, descensos al infierno personal y resurrecciones que nadie esperaba presenciar. Prepárense para conocer lo que realmente sucedió, porque aquí arranca la crónica oculta y sin censura. Alfonso Ribeiro. Absolutamente nadie pudo predecir el impacto monumental que tendría este hombre en la cultura pop. Era inconcebible pensar que aquel joven de suéteres perfectamente planchados, con una sonrisa de niño bueno y un humor tan inocente que rozaba lo absurdo, terminaría siendo uno de los rostros más inmortales de la pantalla chica norteamericana. Pero la realidad es que Alfonso Ribeiro hizo mucho más que simplemente interpretar a Carlton Banks. Tomó un papel secundario y lo elevó a la categoría de fenómeno social indiscutible. Y esa leyenda se cimentó gracias a un solo instante de genialidad corporal, un chasquido rítmico y un movimiento de caderas frenético bajo los acordes de Tom Jones que cambió todo. El famoso baile de Carlton estaba destinado a la eternidad, pero detrás de esa coreografía alegre, la vida del actor escondía matices mucho más complicados y menos festivos. Cuando el telón cayó y las risas de la audiencia se silenciaron allá por 1996, Ribeiro dejó al mundo boquiabierto con una decisión radical sobre su futuro. Optó por desvanecerse del ojo público temporalmente para reconstruirse desde cero y tras obtener su título en la Academia de Cine de Nueva York, en 1999, volvió al ruedo, pero esta vez lejos de los reflectores. En esta nueva etapa asumió el control total detrás de las cámaras, dirigiendo episodios para series como One on One All of Us y Meet the Browns, demostrando que su talento iba mucho más allá de la actuación. No obstante, la televisión no estaba lista para dejarlo ir. Se transformó en un carismático presentador, navegando con soltura entre programas de concursos y realidad como Catch 21 y Dancing with the Stars, donde el creador de pasos icónicos ahora juzgaba y guiaba a otros en la pista. Paralelamente, su vida íntima y sentimental también se convirtió en comidilla para la prensa y generó sus propios titulares escandalosos. Después de un matrimonio fallido que concluyó en 2006 y que le dejó una hija Ribeiro, tuvo que esperar hasta el año 2012 para encontrar una segunda oportunidad en el amor. Su romance con Angela Unkrich fue un torbellino. El compromiso duró escasamente 3 meses antes de la boda, dando inicio a una prolífica familia en Los Ángeles con 3 hijos que llegaron al mundo en 2013, 2015 y 2019. Lejos de la imagen superficial de estrella de la comedia, Ribeiro se esforzó por edificar un santuario doméstico sólido y privado. Este hogar estable funcionaba como un contrapeso necesario frente a la inestabilidad y las sorpresas constantes que definían su carrera en el mundo del espectáculo. Pero como en cualquier drama de Hollywood, faltaba un conflicto legal de alto perfil que pusiera en riesgo su legado y su paciencia. Fue en el año 2018 cuando Ribeiro regresó a las portadas de los diarios y lamentablemente no fue para anunciar un nuevo éxito de taquilla. Unió fuerzas con figuras virales como Backpack Kid y el rapero 2 Milli para lanzar una demanda contra el gigante Epic Games, acusándolos de monetizar su identidad al vender el baile de Carlton como gestos en el juego Fortnite, sin su consentimiento. El mundo entero contuvo el aliento esperando el desenlace, mientras Epic guardaba un silencio estratégico, hasta que la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos asestó el golpe definitivo. Las autoridades rechazaron la solicitud de registrar legalmente el baile, argumentando que una simple rutina de pasos no podía tener dueño, despojándolo de los derechos sobre su propia invención. Derrotado, Ribeiro retiró la demanda en marzo de 2019,
dejando uno de los movimientos más legendarios de la historia atrapado en un limbo jurídico que hasta la fecha sigue provocando discusiones acaloradas. Karen Parsons, ella irrumpió en la serie con la sofisticación despreocupada de Hilary Banks marcando un estilo inolvidable. Encarnó a la prima glamurosa, ingenua y exquisitamente superficial que tenía el poder de robarse cualquier escena, con tan solo una mirada de desdén o un comentario vanidoso. Sin embargo, mientras la audiencia se desternillaba con sus frivolidades, muy pocos sospechaban la verdad sobre la mujer que habitaba ese personaje. En la vida real, Karen era la antítesis de Hilary, una mujer profundamente introspectiva, disciplinada, y con una sed creativa que buscaba algo mucho más trascendente que la fama efímera de la televisión. Al finalizar la serie, la maquinaria de Hollywood pareció entrar en conflicto sobre cómo manejar su talento y qué lugar darle en la industria. Aunque consiguió roles en proyectos como Lush Life, Melrose Place y The Job, los productores insistían obsesivamente en encasillarla en el mismo estereotipo de niña rica y vacía que ya había interpretado. Contra todo pronóstico y desafiando las expectativas, tomó una decisión valiente: alejarse de los personajes que le dieron fama, sintiendo que Hilary era una piel vieja que ya no deseaba vestir. Fue entonces cuando ocurrió la metamorfosis que nadie en el medio artístico vio venir. Desde el silencio y la privacidad, Parsons comenzó a escribir iniciando con pequeños bocetos creativos que pronto evolucionaron hacia narrativas mucho más ambiciosas y complejas. Finalmente se consagró como autora publicando libros infantiles y la aclamada novela juvenil How High the Moon, una obra inspirada en las duras experiencias de su madre en el sur profundo durante la era de segregación de Jim Crow. La actriz que todos recordaban por sus bolsos de lujo se reinventó como una poderosa narradora dedicada en cuerpo y alma a rescatar del olvido historias y figuras clave de la cultura afroamericana. En el ámbito personal, halló la paz y la estabilidad junto al director Alexandre Rockwell, con quien no solo formó una familia, sino también una sólida alianza creativa. A día de hoy, Karen Parsons ya no corre detrás de los reflectores ni la fama. Su carrera se define por la búsqueda de un propósito real. Quizás ese sea el giro más fascinante de su biografía. Detrás del brillo cómico de Hilary Banks, siempre existió una intelectual profunda que la televisión nunca supo aprovechar del todo. Will Smith. Mucho antes de erigirse como uno de los titanes más influyentes de la industria del cine, Will estuvo peligrosamente cerca de la ruina total. Tras la fachada brillante del príncipe del rap, se escondía un joven ahogado en deudas millonarias, acosado implacablemente por el fisco y viendo cómo su carrera musical se desmoronaba ante sus ojos. Justo cuando el abismo parecía inevitable y no había salida visible, surgió la figura de Quincy Jones, quien lo miró y vio el potencial de una estrella que el resto del mundo aún ignoraba. De esa reunión desesperada nació el príncipe del rap en Bel Air, y con ello se gestó la leyenda moderna que hoy conocemos como Will Smith. Su ascenso fue sin duda vertiginoso y sin precedentes, pasando de ser un rapero carismático a convertirse en el héroe de acción global por excelencia. Encadenó una racha de éxitos taquilleros monstruosos como Bad Boys, El Día de la Independencia y Hombres de Negro, construyendo un imperio cinematográfico casi imposible de replicar. Más tarde, el reconocimiento de la crítica llegaría con obras maestras como Ali, En busca de la felicidad, y otras joyas que demostraron su rango dramático. Había logrado ganarse el respeto absoluto de la industria, acumulando 2 nominaciones al Oscar y finalmente alzando la codiciada estatuilla dorada gracias a su papel en El Método Williams. Aquel momento representaba la cúspide indiscutible de su trayectoria, hasta que un solo instante retransmitido en directo a cada rincón del planeta lo cambió todo. Aquella bofetada a Chris Rock lo precipitó hacia su crisis de imagen más devastadora. Las consecuencias fueron inmediatas: un veto de 10 años por parte de la Academia y una reputación que quedó tambaleándose en la cuerda floja, manchada por la controversia.
Hoy día, mientras la polvareda mediática comienza a posarse lentamente, Smith ha virado el timón. Ahora se dedica a producir, a crear y a reconstruir los pedazos de su legado artístico. Quizás lo hace en un intento desesperado por probar su valía nuevamente ante el público, o tal vez es una batalla interna para demostrárselo a sí mismo. Lo único innegable es que su narrativa, al igual que su propia existencia, jamás ha seguido un guión previsible. Y hablando de giros inesperados, la historia de Nia Long no se queda atrás. Nia Long irrumpió en la serie El Príncipe de Bel-Air, interpretando a Lisa Wilkes, esa mujer que finalmente parecía tener la llave maestra para domesticar el corazón salvaje e inquieto de Will. La química entre ambos traspasaba la pantalla, era tan palpable y genuina que una gran parte de la audiencia llegó a fantasear con que esa boda de ficción pudiera transformarse en un romance real fuera de las cámaras. No obstante, tras esa sonrisa luminosa y cautivadora, se escondía una actriz tenaz que llevaba mucho tiempo luchando en las trincheras del espectáculo. Estaba batallando ferozmente por labrarse un nombre propio en Hollywood, derribando puertas que a menudo permanecían cerradas a cal y canto para una joven afroamericana en la década de los 90. Mucho antes de convertirse en Lisa Long, ya había dejado su huella en la telenovela Guiding Light y había marcado un hito cinematográfico. Su actuación como Brandy en la icónica Los chicos del barrio fue inolvidable, un papel que la catapultó de inmediato como una de las promesas más vibrantes y potentes de su generación. Tras finalizar su paso por la serie, continuó cimentando una carrera robusta y versátil, alternando con maestría entre grandes producciones de cine y la televisión. Es una de esas trayectorias que vistas desde fuera parecen un camino de rosas, pero que en realidad están pavimentadas con decisiones cruciales, sacrificios personales, totalmente invisibles y esa presión asfixiante de mantenerse relevante en una industria volátil sin sacrificar ni una pizca de su autenticidad. En el ámbito privado, Long protagonizó un drama personal que sin buscarlo acabó acaparando los titulares de la prensa rosa y los noticieros a nivel global. Corría el año 2010 cuando inició un romance con Ime Udoka, jugador de la NBA, fruto del cual nació su hijo en el año 2011. La pareja formalizó su compromiso en 2015, aunque Long siempre fue clara sobre no tener prisa por pasar por el altar. Todo aparentaba una calma idílica hasta que en 2022 detonó la bomba mediática de Udoka. Ya consagrado como entrenador principal de los Boston Celtics, se vio forzado a admitir públicamente una relación indebida con una miembro del personal del equipo. El escándalo fue devastador y expuesto al escrutinio público. Sin embargo, Long, armada con una dignidad inquebrantable y tranquila, cortó por lo sano y retomó su camino en solitario. Pero como es costumbre en ella, Nia Long no se dejó vencer ni se derrumbó ante la adversidad. Al contrario, se reinventó por completo. Siguió actuando, produciendo y alzando su voz para respaldar causas significativas, demostrando que su carrera no dependía de ningún hombre. A lo largo de los años, su biografía ha sido una amalgama de romanticismo, resiliencia pura y una fortaleza serena que jamás deja de asombrar a sus seguidores. ¿Has disfrutado de este viaje nostálgico a los entresijos y secretos del Príncipe de Bel-Air? Déjanos un 1 en los comentarios si te ha fascinado la historia o un 0 si no fue así. Valoramos enormemente tu opinión. Ahora hablemos del gran Joseph Marcel. Joseph Marcel siempre fue mucho más que aquel mayordomo impoluto capaz de soltar la frase más afilada y sarcástica en el instante preciso. Bajo la piel de Geoffrey, escrutaba a la familia Banks con una mezcla de refinada elegancia británica y una postura siempre correcta. Su sarcasmo milimétricamente calculado se convirtió en una pieza fundamental del carisma de la serie, equilibrando la comedia con un toque de distinción. Sin embargo, cuando las puertas de la mansión de Bel-Air se cerraron definitivamente en 1996, Marcel no se esfumó, simplemente retornó a su hábitat natural, el teatro donde su verdadero poder artístico aguardaba.
Mientras el público estadounidense seguía recordándolo como el mayordomo ideal, Marcel se sumergía en una carrera seria casi oculta para las masas. Mantuvo una trayectoria casi clandestina para muchos fans de la sitcom con apariciones en Belleza y Poder o en la aclamada EastEnders. También participó en series como Ratchet y en cintas conmovedoras como Return to Zero o El niño que domó el viento. Pero su verdadero trono se hallaba en los escenarios de la Royal Shakespeare Company y el Globe Theatre, interpretando a titanes como el Rey Lear u Otelo. Allí demostró que aquel hombre que servía el té en la televisión era capaz de cargar sobre sus hombros el peso dramático de las mayores tragedias clásicas. Entre 2016 y 2017 volvió a deslumbrar con roles potentes en La Tempestad y Tito Andrónico recordándole al mundo que posee una profundidad actoral que muchos subestimaron. Su vida después de Bel-Air no estuvo marcada por el escándalo ni el caos mediático, a diferencia de otros compañeros. Fue una trayectoria sólida, disciplinada y casi majestuosa como si Joffrey, ese mayordomo que sabía mucho más de lo que aparentaba, hubiera seguido caminando con paso firme y directo hacia el lugar al que siempre perteneció por derecho propio. Daphne Maxwell Reid. Cuando Daphne Maxwell Reid hizo su entrada como la nueva Vivian Banks en 1993, la audiencia se quedó paralizada sin saber cómo reaccionar. Fue un cambio brusco, casi un shock ver un rostro distinto para un personaje tan amado. Pero Reid, con inteligencia y sutileza, no intentó imitar a su predecesora en ningún momento. Ingresó con suavidad, con una elegancia sosegada, y poco a poco transformó a la tía Viv en una figura maternal más apacible y contenida, aunque igual de fundamental para el equilibrio de los Banks. Con el paso del tiempo, hasta los fans más reticentes acabaron por abrazarla. Mucho antes de llegar a Bel-Air, Reid ya era una mujer polifacética y talentosa. Había pasado por series como Simon y Simon Frank's Place y Snoops, y posteriormente siguió sumando créditos en producciones como If y Let's Stay Together. Pero lo verdaderamente sorprendente es que lejos de los focos de las cámaras, Daphne construyó una carrera paralela, llena de creatividad que muy pocos conocían. Una fotógrafa consumada, diseñadora visionaria, creadora de tendencias en la moda, y una figura de enorme peso en prestigiosas organizaciones educativas. Parecía que mientras la industria de Hollywood la subestimaba, viéndola solo como la segunda Vivian, ella tejía meticulosamente y en silencio un verdadero imperio, bajo sus propios términos. En el terreno íntimo, la biografía de Reid estuvo profundamente marcada por dos historias de amor intensas. Su primer matrimonio llegó a su fin en 1979, pero el destino le tenía reservada una sorpresa en 1982, cuando halló un vínculo inquebrantable con el actor Tim Reid. Juntos no solo unieron sus vidas formando una familia, sino que fundaron los New Millennium Studios en Virginia, uno de los poquísimos estudios de producción independientes que eran propiedad de afroamericanos en aquella época, rompiendo barreras raciales. Se trataba de un proyecto titánico, casi revolucionario, para el momento que dejaba claro que esta pareja no solo interpretaba guiones, sino que soñaba a lo grande. Con el paso de las décadas, Daphne se transformó en una autoridad respetada en la academia, sirviendo en la junta directiva de la Universidad Estatal de Virginia y recibiendo altos honores nacionales. Dejó de ser simplemente la Vivian del reemplazo para consagrarse como una artista integral, una empresaria audaz y una mentora indispensable. Y tal vez el giro más dramático de su narrativa fue probarle al mundo que su valía jamás residió en llenar el vacío de otra, sino en brillar por quien era realmente. James Avery. Este hombre no se limitó a interpretar a Philip Banks. Él esculpió al personaje con su voz de barítono, su presencia colosal y ese balance magistral entre la furia de un padre estricto y una ternura desgarradora. El tío Phil ascendió al Olimpo como una de las figuras paternas más adoradas en la historia de la televisión, pero tras esa fachada de rectitud habitaba un actor de método disciplinado, poderoso y casi intimidante por su respeto al arte dramático.
Y cuando las luces del príncipe del rap se apagaron en 1996, Avery no desaceleró. Al contrario, apenas estaba encendiendo motores. Su trayectoria profesional prosiguió con la misma voracidad e intensidad que caracterizaba su personalidad. Dominó cada escena en series como Sparks, tuvo apariciones estelares en Dharma y Greg, That 70's Show, y dejó su huella en el cine con cintas como Raise Your Voice. Jamás buscó el escándalo fácil ni los titulares sensacionalistas. Avery pertenecía a una estirpe de actores distinta, esa vieja guardia que confiaba ciegamente en el trabajo duro y en dejar que el talento puro hablara más fuerte que las palabras. Quienes compartieron con él aseguraban que fuera del set era igual de inquebrantable, igual de protector e igual de brillante que ese tío Phil, al que millones de espectadores adoptaron como parte de su propia familia. Su vida privada era un refugio de calma casi hermética ante el ruido mediático. Felizmente casado con Bárbara desde 1988, ejerció como un padrastro roca para el hijo de ella. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2013, una noticia devastadora quebró el corazón de una generación. Avery había perdido la batalla debido a complicaciones severas tras una cirugía a corazón abierto. De golpe, el gigante que había enseñado a Will y a todos nosotros lecciones vitales sobre madurez, responsabilidad cívica y amor incondicional, se había marchado para siempre. El mundo entero lloró no solo la pérdida de un actor virtuoso, sino la caída del símbolo de estabilidad que él representaba en pantalla. La cruda verdad es esta: algunos personajes se desvanecen al apagar el televisor. Pero el de James Avery se grabó a fuego y nunca lo hizo. DJ Jazzy Jeff. DJ Jazzy Jeff irrumpió en el príncipe del rap, como Jazz, el camarada incondicional que siempre salía volando por la puerta. Pero detrás de esa máscara cómica se escondía un pionero real del hip hop, un DJ, cuyas manos mágicas en los platos ya eran leyenda urbana, mucho antes de que Hollywood pusiera sus ojos en él. Jeff no necesitaba actuar. Simplemente transportaba su autenticidad cruda de las calles de Filadelfia directamente a la lente de la cámara. Mucho antes de probar las mieles del éxito televisivo, ya había hecho historia junto a Will Smith, como el dúo DJ Jazzy Jeff and the Fresh. Prince cosechando discos de oro platino y alzándose con el primer premio Grammy jamás otorgado a una canción de rap. Tras finalizar la serie, su carrera musical no solo continuó, sino que se amplificó globalmente. Jeff recorrió el mundo con su proyecto Vinyl Destination. Se dedicó a producir para talentos emergentes e incluso dejó su sello en la banda sonora de la aclamada película Straight Outta Compton. En 2013, él y Will dejaron al público boquiabierto con una reunión explosiva en The Graham Norton Show, recordándonos que la química entre ambos era inmune al tiempo. Y en 2017 volvieron a electrizar a las multitudes con conciertos masivos en Europa, desatando una marea de nostalgia a nivel mundial. En su esfera íntima, Jeff halló la estabilidad lejos de los flashes y el ruido de la prensa rosa. Contrajo matrimonio con Lynette Jackson en 2010 y construyó un hogar con 4 hijos, incluyendo a Corey y Amir, quienes ya navegan en el mundo creativo. De Jet a Jazzy Jeff nunca tuvo sed de protagonismo excesivo. Su legado sónico siempre rugió más fuerte que su ego. Y aún hoy, cada vez que un vinilo gira, su nombre retumba con autoridad. Janet Hubert. Janet Hubert llegó al set de El Príncipe del Rap como un huracán de elegancia, intelecto afilado y fuerza femenina. Su interpretación de Vivian Banks no era solo la de una tía. Era la columna vertebral moral de la casa, una mujer brillante que fusionaba calidez maternal con una autoridad innegable sin perder jamás la compostura. Pero mientras la audiencia la idolatraba frente a las cámaras en los pasillos, comenzaba a gestarse una tensión silenciosa y venenosa, una que pronto detonaría en uno de los conflictos más comentados y polémicos de la televisión de los 90. Durante el rodaje de la tercera temporada, la relación entre Hubert y la estrella Will Smith se deterioró hasta alcanzar un punto de no retorno.
Hubo versiones contradictorias, rumores maliciosos y silencios incómodos. Nadie supo la verdad absoluta, pero el desenlace fue devastador para los fans. El despido de Janet fue brutal y repentino. De la noche a la mañana, Daphne Maxwell Reid ocupó su lugar sin que nadie diera explicaciones, dejándola cargar durante años con la pesada y falsa etiqueta de ser una actriz conflictiva y problemática. La maquinaria de Hollywood, conocida por su crueldad y su prisa para emitir juicios sumarios, le dio la espalda y comenzó a cerrarle una puerta tras otra, aislándola profesionalmente. Pese al boicot, Hubert se negó a desaparecer y continuó brillando con participaciones estelares en series icónicas como Friends Hospital General Pose y Policías de Nueva York, dejando claro que su inmenso talento jamás se había apagado. Sin embargo, el giro más dramático y conmovedor de su biografía personal tardaría mucho tiempo en llegar, marcando el verdadero clímax de su vida pública. Todo comenzó a cambiar en el año 2017, cuando manifestó su voluntad de hacer las paces con Will Smith, un camino de redención que culminaría finalmente en el año 2020. Bajo los reflectores del especial de HBO Max, sucedió lo impensable, se produjo esa conversación cara a cara que el mundo entero y los fanáticos consideraban absolutamente imposible de realizar. Más de 20 años cargados de dolor, silencios y orgullo herido se desmoronaron en cuestión de minutos, dando paso a un diálogo crudo, sincero y profundamente sanador para ambas partes. Aquel instante reescribió la historia por completo. La mujer que los medios habían transformado en la villana de la película finalmente recuperó su propia voz, su verdad y su dignidad frente a todos. En la actualidad, Janet no solo sigue actuando y escribiendo, sino que se ha convertido en una voz potente en la lucha contra la osteoporosis, viviendo esta etapa con una autenticidad que sabe a pura libertad y renovación. Lo suyo no fue un descenso a los infiernos, sino un auténtico renacimiento personal y artístico. ¿Y a ti? ¿Qué actor te impactó más? De todo el elenco de El Príncipe de Bel-Air, no te quedes con la duda y escribe el nombre de tu personaje favorito aquí abajo, en los comentarios para que toda la comunidad lo sepa.